Primero que todo, hermanos, quiero darles las buenas tardes y agradecerle a Dios y a ustedes por la oportunidad que me está dando en este momento de poder tomar la palabra del Señor para cooperar humildemente con la enseñanza que nos da nuestro Padre Celestial. Quiero comenzar lo siguiente, hermanos. Hermanos míos, yo descubrí en el tropiezo de una época de mi vida lo que verdaderamente quería para el futuro y para los años que me quiera dar nuestro Padre Celestial de vida. En ese tropiezo, hermano, que le voy a hacer un pequeño resumen. Antes de entrar al Evangelio, yo estaba en el mundo. Me desarrollaba como profesor de karate, hermano. Hay algunos que saben muy bien mi historia con bastantes detalles, pero en este momento solamente voy a explicar un pequeño prólogo. En este mundo que yo me desarrollé durante más de 20 años como profesor de karate, conocí muchas cosas, pero muchas cosas del mundo también, hermano, que en ese momento cuando yo me desarrollaba no lo entendía. Viví en el egoísmo, viví en la envidia, viví en el ego, viví puras cosas negativas, sentimientos negativos. Y esos sentimientos negativos y esos procederes negativos me llevaron a caer al fondo, un pozo sin salida, un pozo negro. Les fallé a mi familia, les fallé a mis seres queridos y más que nada me fallé a mí mismo. Pero como ustedes bien saben, nuestro Señor tiene trazados nuestros caminos y uno no se da cuenta cómo están los trazados, solamente Él sabe. Y fíjense ustedes que, y se pueden dar cuenta porque estoy con ustedes, que me rescató. Y nuestro Padre Celestial me presentó un soldado, me presentó una persona que me dio los primeros indicios. Entonces, con esta vida que yo llevaba, con estos fracasos que yo tuve, con estas depresiones que llevé, no me di cuenta cuando me caí de esa montaña falsa que me había encumbrado con respecto al ego y a los triunfos deportivos y cosas mundanas. Y de la noche a la mañana me vi de rodillas en un baño pensando qué decisión tomar. Si seguir o dejarme caer en el abismo y desaparecer de este mundo. Ahí me acordé de lo que me decía mi madre, que Dios existe, que es nuestro Padre. Entonces, a raíz de esa fe, doblé mi rodilla. Y me acordé, porque Dios siempre estuvo conmigo. Me acordé de Él, yo. Y me tomó en sus brazos y me presentó a esa persona que me guió. Un vecino, un zapatero, una persona que camina en Cristo. Y Él me dijo un solo consejo. Lo que tienes que hacer tú es doblar tus rodillas, hablar con Dios, ponerte al día con Él y lee la Biblia. Y cuando me dijo eso, me conseguí una Biblia. Y lo primero que vi en la Biblia fue Mateos 11:28. Y dice, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo estaba cansado, cargado. Ustedes bien saben que la mochila del pecado pesa toneladas, es como arrastrar un tren. Y después seguí sin tener ningún conocimiento, sin tener ninguna doctrina, seguí escarbando en nuestra escritura, en la escritura santa de nuestro Señor. Y me encontré con Isaías 41:11. Y el Señor me dijo claramente, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dos textos que me levantaron, dos textos que me hicieron ponerme de pie y encendieron la llama de la inquietud. Y ahí el hermano, en otra junta con él, me dijo, lo que tú tienes que hacer es irte a la iglesia, me dijo. Me dio la dirección de la congregación de Puente Alto. Llegué allá. En la primera reunión no hicieron la pregunta que yo quería tanto. ¿Quién se quiere bautizar? No le hicieron. Pero sí la hicieron en la segunda reunión. ¿Y quién la hizo? Una persona muy querida para mí, que yo le digo con mucho cariño, con mucho respeto, mi general. El hermano Ralph predica ese día y hace la pregunta. ¿Hay alguien acá que quiera aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador? Y yo levanto la mano. Y el hermano, como buen soldado, ni corto ni perezoso, me mandó de inmediato a buscar ropa a mi casa y me bautizó. Y eso ha sido la decisión más importante de mi vida. Porque al aceptar a nuestro Salvador en mi corazón, sentí que me había soltado esa mochila, me había dejado de lado el arrastrar el tren que nunca podía arrastrar, que nunca podía llevar. Y a los días de bautizado, empecé con mi capacitación, por decirlo así, de alguna forma, con dos personas muy queridas para mí, el hermano Ralph y la hermana Silvia. Y me empezaron a instruir, me acogieron con su amor, con su bondad. Y me dieron como un niño, tomado de la mano, un poco de leche de la palabra del Señor. Y me enseñaron a escudriñar. Y como un buen karateca que he sido toda mi vida, siempre he sido perseverante. Y empecé a buscar. Entonces dije yo, ¿cuál es mi objetivo? De aquí para adelante tengo una nueva oportunidad, por lo tanto tengo que tener un objetivo, quiero ser útil. ¿Y cuál fue mi objetivo? Me hice una pregunta. Mi objetivo debe ser, y es, y siempre seguirá siendo, es transformarme en un soldado de Cristo, un siervo útil para nuestro Padre Celestial y para el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. En esta tarde, hermano, como estudio, como humilde estudio, le traigo lo siguiente. Como pregunta, nos hacemos, ¿cómo podemos convertirnos en un soldado de Cristo? En este humilde estudio, hermanos, veremos lo que debemos cumplir para lograr este tan anhelado propósito. Como podemos ver acá, tenemos un afiche, un dibujito, en el cual tenemos un soldado del primer siglo, un soldado romano. Nuestro estudio hoy va a ser enfocado en Efesios,
capítulo 6, del versículo 10 al 20. Si tienen por ahí su Biblia a mano, hermanos, quiero que leamos este capítulo. Y dice, capítulo 6, comenzamos con versículo 10 de Efesios. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él, como debo hablar. Bueno, hermano, vamos a desarrollar lo que acabamos de leer. Y acá dice armadura de Dios. El apóstol Pablo describe a un soldado romano y usa la semejanza de un soldado de Cristo. Comenzaremos a ver el casco, que es el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el cinto o el cinturón de la verdad, calzado los pies con el apresto del evangelio, que son los zapatos, y la espada del Espíritu. Definiciones. Casco, yelmo de salvación. En Isaías 59:17 dice la palabra, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza, como vestidura se puso ropa de venganza y se envolvió de celo como de un manto. El escudo de la fe, en Efesios 6:16, hermanos, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La coraza de justicia. En Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pasamos al cinturón de la verdad. Efesios 6:11 nos dice, vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Les cuento, hermano, que según unos estudios realizados por varios psicólogos hace un par de años en Estados Unidos, como resultado se estima que el 60% de los adultos no pueden tener una conversación de 10 minutos sin mentir al menos una vez. Lógicamente que estos estudios se realizan a gente que no es cristiana. La razón por la cual la verdad es vista como un cinturón es porque la verdad es lo que mantiene unida a toda la armadura bajo la presión de la mentira. Por ello, Dios dice que el cinturón de la verdad
es la primera pieza de la armadura que te pones y que deberías ceñírtela a los lomos de tu entendimiento. Primera de Pedro 1:13. El cinturón de la verdad produce la libertad que queremos los cristianos. En esta era posmoderna, donde el hombre no acepta la verdad absoluta y la transforma a su comodidad, incluyendo algunas denominaciones religiosas, que la palabra de Dios la acomodan a su bienestar, a un bienestar humano. Satanás quiere desbaratar nuestro cinturón de verdad para dejarnos esclavos en un mundo de mentiras. El contenido de la verdadera verdad es revelado en las Escrituras, hermano. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 8:32 nos comenta, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así como también en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por ello, al tener conocimiento de la verdad, puedo distinguir entre lo bueno y lo malo y vivir una vida completamente libre. El cinturón de la verdad combate la falsedad, hermano. Una vez que una mentira rompe el cinturón y entra en la vida de un cristiano, todo comienza a desmoronarse. Practicar la falsedad y la hipocresía abre la puerta al diablo en nuestras vidas y al desastre. Durante un año, el rey David mintió acerca de su pecado con Betsabé y nada le salió bien hasta que se puso nuevamente el cinturón de la verdad. Eso nos indica Salmo 32, de 2 al 5. El cinturón de la verdad restauró su honestidad e integridad. Desarrollemos el Salmo. El Salmo 32, versículo 2 al 5. Dice, bienaventurado el hombre que no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El cinturón de la verdad, hermanos, empodera nuestra profesión. Sin la verdad, la ciencia y todo el conocimiento humano se colapsan en conjeturas. Como seguidores de Cristo, creo yo, no tenemos vergüenza de presentarnos ante el mundo como siervos y guardianes de la verdad. En Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La comparación que hace el apóstol Pablo en este relato es, así como el soldado romano, a causa de sus zapatos, podía pisar seguro y confiado en el campo de batalla, nosotros los cristianos, en la guerra espiritual que peleamos todos los días de nuestra vida, podemos tener seguridad, confianza, pero sobre todo paz. Si hablamos de paz, nos referimos a esa paz que solo Dios nos da cuando estamos en tribulaciones o dificultades de la vida, ya sean problemas económicos o enfermedades, etc. Esa paz la encontramos en la oración y comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Lo siguiente, hermano, es una argumentación del apóstol Pablo sobre el apresto del Evangelio de la paz. Yo al leer estos textos
estaba encasillado en una duda. La palabra presto, no sabía qué significaba. Pensaba yo que presto era una persona presta, dispuesta, que también significa eso, pero profundicé un poco más y decía, ¿por qué el apóstol Pablo ocupa esa palabra? Entonces, hermanos, primero veremos qué significa la palabra apresto. La palabra apresto significa preparación a que se someten los tejidos para que tengan una mayor consistencia. Se llama presto al tratamiento que se le aplica a las mercancías, tales como paños, telas, géneros, cuero, etc., a fin de darle una mayor resistencia e impermeabilidad a dicho material. Entonces yo decía, y me hice la siguiente pregunta: ¿en qué consistía el oficio del apóstol Pablo? ¿Qué trabajaba él? Y la Santa Palabra me dijo en Hechos 18:3, indica que Pablo tenía el oficio de hacer tiendas de campaña o carpas de diferentes materiales, tales como de pelo de camello, cuero de cabra, y luego coserlas y darle un tratamiento de apresto. Ah, dije yo, acá está la respuesta. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por Dios, más lo que él trabajó y lo vivió con sus manos, lo tenía claro. Este tratamiento era de endurecer, fortalecer y impermeabilizar las tiendas o carpas. Por lo tanto, podemos deducir el uso de esta palabra en Efesios 6:15 y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apóstol Pablo quiere que nos calcemos los zapatos de un guerrero, pero haciendo hincapié en el apresto del Evangelio. Podemos discernir que nuestro Evangelio debe estar con el tratamiento de endurecido, impermeabilizado a toda prueba, a toda lucha y a todo terreno. Hermanos, puesta ya la armadura de Cristo, debemos estar firmes contra toda amenaza, oculta o disimulada, para perjudicarnos de parte de Satanás. Y ya, como casi ya en la parte final del estudio, hermano, podemos ver ahí un dibujito de una espada. Analizamos la espada del Espíritu. En Efesios 17:18 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es la espada del Espíritu? La frase la espada del Espíritu se menciona solo una vez en la Escritura, en Efesios 6:17. La espada es parte de la armadura espiritual que el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a usar, con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. Efesios 6:13 nos explica eso. La espada es un arma tanto ofensiva como defensiva, usada para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Para un soldado romano era necesario recibir una rígida formación sobre el uso adecuado de la espada, a fin de obtener el máximo beneficio de ella. Todos los soldados cristianos necesitamos el mismo y rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo, necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Solo entonces se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y una invaluable arma ofensiva para la destrucción de fortalezas, del error y la mentira. 2 Corintios 10:5.
texto que analizaremos un poquito más adelante, hermano. A la palabra también se le llama espada en Hebreos 4:12. Aquí la palabra es descrita como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La espada romana comúnmente era de dos filos, hermanos, haciéndola más efectiva para perforar y cortar por ambos lados. La idea de la escritura de penetrar significa que la palabra de Dios llega hasta el corazón, el centro mismo de la acción, y deja expuesto los motivos y sentimientos de aquello que toca. Definición de 2 Corintios 10, capítulo 10, versículos del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Definición de Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El propósito de la espada del Espíritu, yo defino eso como la Biblia, es fortalecernos y permitirnos resistir los ataques de Satanás. El Espíritu Santo usa el poder de la palabra para salvar almas y conferirles la fortaleza para alcanzar la madurez espiritual y ser soldados para el Señor. A medida que conozcamos y comprendamos la palabra de Dios, seremos más útiles en hacer la voluntad de Dios y obviamente más eficaces para permanecer firmes contra el enemigo de nuestras almas. Hermanos míos, en mi humilde pensar y reflexión concluyo lo siguiente. Tenemos que seguir el adiestramiento militar del Santo Evangelio, la doctrina de la fe, vistiéndonos y calzándonos la armadura de Dios todos los días, para que así no caer en las tácticas y tentaciones de este mundo, ya que sabemos de dónde vienen y sabemos que Satanás no tiene una figura horrorosa, muy por el contrario. El mundo nos invade de vanidad, egoísmo, egocentrismo, etc. Con un tema que es la publicidad. De tal manera que el mundo quieren invalidar la palabra de Dios. Acá tenemos dos fórmulas infalibles para hacer frente a las tácticas de Satanás. A mi manera de pensar, una es reuniéndonos tal como lo hacemos y como nos permita Dios. Ya si Dios lo permite, muy pronto nos podremos reunir en forma presencial. Y la segunda, la más importante, es ocupando bien la espada del Espíritu, que es la Biblia. Leyendo, aprendiendo, escudriñando, investigando, tal como lo hemos hecho. En este minuto yo quiero agradecer a los siguientes soldados y soldadas de Cristo. Quiero comenzar con Ralph Mitchell y muy especialmente a la hermana Silvia Rodríguez, que fueron los primeros que me insertaron en la palabra del Señor y los que me enseñaron a dar los pasos, me enseñaron a caminar. El otro hermano que yo creo que pronto se va a incorporar a nosotros, Vicente Jiménez, y un soldado que nunca falta, siempre está presente. Cuando uno cae, lo recoge y lo lleva a la trinchera, el hermano David Fuentes.